Hola, bienvenidos a la lectura y crítica del libro de la historia del arte por Ernst Gombrich. Llegamos a la antigua Grecia y Grecia es considerada, junto con Roma, la base de la cultura occidental. Tanto es así que en conjunto forman lo que se le conoce el arte clásico o la cultura clásica. Y la idea de lo clásico tiene que ver con algo que vale la pena seguir repitiendo. El día de hoy vamos a cambiar la dinámica. Primero vamos a escuchar qué es lo que tiene Gombrich que decir, porque va a manejar algunos conceptos, va a mostrarnos ciertos elementos, tanto de la arquitectura, de la escultura, de la pintura griegas, sobre todo de la época arcaica, es decir, la época que le antecede a la Atenas clásica, al momento de mayor esplendor en Grecia. Y una vez habiendo escuchado todo lo que Gombrich tiene que decir, los conceptos que él maneja, entonces sí procedo a dar mi comentario acerca de este capítulo. Esto es importante porque evidentemente en más de 70 años pues han habido nuevos descubrimientos y nuevas interpretaciones acerca de este periodo de la historia del arte. Y repito, la interpretación que hace Gombrich y los aportes que nos comparte son maravillosos para poder empezar a entender en qué es en lo que se fundamenta el arte, a partir de dónde viene y sobre todo tratar de conectar con esas culturas. Sin embargo, gracias a estos nuevos descubrimientos, estas nuevas interpretaciones, estos nuevos puntos de vista, nos da una visión ligeramente distinta, más puntual acerca de lo que fueron los griegos. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con la lectura y los espero al final para los comentarios. La historia del arte, contada por Ernst Gombrich. Capítulo 3. El gran despertar. Grecia, del siglo VII al V a.C. Fue en los grandes oasis, en los que el sol quema con crueldad y solo la tierra regada por los ríos produce frutos comestibles, donde fueron creados bajo el dominio de déspotas orientales los primeros estilos artísticos, que permanecieron casi invariables durante milenios. Las condiciones de existencia eran muy diferentes de las de los climas más templados de la zona marítima que bordeaba esos imperios, de las correspondientes a las muchas islas grandes y pequeñas del Mediterráneo oriental y las recortadas costas de las penínsulas de Grecia y de Asia Menor. Estas regiones no se hallaban sujetas a un gobernante. Eran escondrijos de osados marineros, de jefes piratas que erraban por doquier y que amontonaban grandes tesoros en sus fortalezas y poblados costeros, como fruto del comercio y las incursiones marítimas. El principal centro de esos dominios fue, en los orígenes, la isla de Creta, cuyos reyes eran entonces tan ricos y poderosos como para enviar embajadores a Egipto y cuyo arte causó impresión incluso en este país. No se sabe con exactitud cuál era el pueblo que gobernaba en Creta, cuyo arte fue copiado en la Grecia continental, particularmente en Micenas. Solo sabemos que alrededor de 1 milenio antes de Cristo, tribus belicosas de Europa penetraron en la abrupta península griega y en las costas de Asia Menor, combatiendo y derrotando a sus primitivos habitantes. Únicamente en los cantos que hablan de esas batallas sobrevive algo del esplendor y belleza del arte que fue destruido por aquel prolongado combatir, pues esos cantos son los poemas homéricos y los recién llegados eran las tribus griegas. Durante los primeros siglos de su dominación en Grecia,
El arte de esas tribus era bastante rígido y primitivo. No hay nada en esas obras del alegre estilo cretense. Hasta parecen sobrepasar a los egipcios en cuanto a rigidez. Su cerámica estaba decorada con sencillos esquemas geométricos y allí donde tuviera que ser representada una escena, era integrada en este dibujo estricto. Aquí vemos, por ejemplo, que se reproduce la lamentación por la muerte de un hombre. Este yace en su ataúd, mientras las figuras a ambos lados levantan las manos hasta sus cabezas, en el lamento ritual acostumbrado en casi todas las sociedades primitivas. Algo de este amor a la sencillez y a la distribución clara parece haber pasado al estilo arquitectónico que los griegos introducen en aquellos lejanos tiempos y que, sorprende al decirlo, pervive todavía en nuestras villas y ciudades. La siguiente imagen muestra un templo griego del antiguo estilo, inscrito dentro del correspondiente a la tribu dórica. A esta pertenecieron los espartanos, conocidos por su austeridad. No existe realmente nada innecesario en esos edificios. Nada, al menos, cuya finalidad no podamos o no creamos ver. Probablemente los más antiguos de esos templos fueron construidos de madera y consistieron en poco más que un cubículo cercado en el que albergar la imagen del dios y, en torno a él, fuertes puntales para sostener el peso del tejado. Hacia el año 600 a.C., los griegos empiezan a imitar en piedra esas sencillas estructuras. Los puntales de madera se convirtieron en columnas que sostenían fuertes travesaños de piedra. Esos travesaños recibían el nombre de arquitraves y el conjunto que descansa sobre las columnas, el del entablamento. Aún podemos observar las huellas de los antiguos puntales en la parte superior, en la que parece mostrarse la terminación de las vigas. Estas terminaciones eran señaladas con 3 hendiduras, por lo que los griegos las denominaron triglifos, que significa 3 cortes. El espacio entre unos y otros se llama metopa. Lo sorprendente en esos templos primitivos, que imitan manifiestamente las construcciones de madera, es la simplicidad y armonía del conjunto. Si quienes los construyeron hubieran utilizado simples pilares cuadrados o columnas cilíndricas, el edificio hubiera podido parecer pesado o tosco. En vez de ello, procuraron conformar las columnas de modo que tuvieran un ligero abultamiento hacia su mitad, yendo en disminución hacia los extremos. El resultado es que parecen flexibles, como si el peso de la techumbre las comprimiera ligeramente sin deformarlas. Casi parece como si fueran seres vivos llevando su carga con facilidad. Aunque algunos de esos templos son grandes e imponentes, no se trata de construcciones colosales como las egipcias. Se siente ante ellas que fueron construidas por y para seres humanos. En efecto, no pesaba sobre los griegos una ley divina que esclavizara o pudiera esclavizar a todo un pueblo. Las tribus griegas se asentaron en varias pequeñas ciudades y poblaciones costeras. Existieron muchas rivalidades y fricciones entre esas pequeñas comunidades, pero ninguna llegó a señorear sobre las restantes. De estas ciudades-estado griegas, Atenas en Ática llegó a ser la más famosa y la más importante, con mucho, en la historia del arte. Fue en ella, sobre todo, donde se produjo la mayor y la más sorprendente revolución en toda la historia del arte. Es difícil decir cuándo comenzó esta revolución. Tal vez aproximadamente al mismo tiempo que se construyeron los primeros templos de piedra en Grecia en el siglo VI a.C. Sabemos que antes de esta época,
Los artistas de los antiguos imperios orientales se esforzaron en mantener un género peculiar de perfección. Trataron de emular el arte de sus antepasados tan fielmente como les fuera posible, adhiriéndose estrictamente a las normas consagradas que habían aprendido. Cuando los artistas griegos comenzaron a esculpir en piedra, partieron del punto en que se habían detenido egipcios y asirios. Esta otra imagen demuestra que habían estudiado e imitado los modelos egipcios y que aprendieron de ellos a modelar las figuras erguidas de los jóvenes, así como a señalar las divisiones del cuerpo y de los músculos que las sujetan entre sí. Pero también prueba que el artista que hizo estas estatuas no se hallaba contento con obedecer una fórmula por buena que fuera y que empezaba a realizar experiencias por sí mismo. Evidentemente se hallaba interesado en descubrir el aspecto real de las rodillas. Tal vez no lo consiguió por entero. Tal vez las rodillas de esas estatuas sean hasta menos convincentes que en las egipcias. Pero lo cierto es que decidió tener una visión propia en lugar de seguir las prescripciones antiguas. No se trató ya de una cuestión de formas practicables para representar el cuerpo humano. Cada escultor griego quería saber cómo tenía él que representar un cuerpo determinado. Los egipcios basaron su arte en el conocimiento. Los griegos comenzaron a servirse de sus ojos. Una vez iniciada esta revolución ya no se detuvo. Los escultores obtuvieron en sus talleres nuevas ideas y nuevos modos de representar la figura humana, y cada innovación fue ávidamente recibida por otros que añadieron a ella sus propios descubrimientos. Uno descubría el modo de esculpir el torso. Otro hallaba que una estatua podía parecer mucho más viva si los pies no estaban afirmados excesivamente sobre el suelo. Y un tercero descubría que podía dotar de vida a un rostro combando simplemente la boca hacia arriba de modo que pareciera sonreír. Claro está que el método egipcio era en muchos aspectos más seguro. Las experiencias de los artistas griegos se frustraron en muchas ocasiones. La sonrisa pudo parecer una mueca enojosa o la posición menos rígida dar la impresión de afectada. Pero los artistas griegos no se asustaron fácilmente ante estas dificultades. Habían echado a andar por un camino en el que no había retroceso posible. Después siguieron los pintores. No sabemos de sus obras más que lo que nos dicen los escritores griegos, pero es importante advertir que muchos pintores fueron incluso más importantes en su tiempo que los escultores. El único medio de que podamos formarnos una vaga idea de cómo era la pintura griega es observar la decoración de sus cerámicas. Estos recipientes pintados se llamaban generalmente jarrones, vasos o floreros, aunque lo más frecuente es que se destinasen no a colocar flores en ellos, sino a guardar vino o aceite. La pintura de esas vasijas se convirtió en una industria importante en Atenas y el humilde artesano empleado en esos obradores se hallaba tan ávido como los otros artistas de introducir los más recientes descubrimientos artísticos en sus productos. En los vasos primitivos pintados en el siglo VI a.C., encontramos aún huellas de los métodos egipcios. En uno aparecen los héroes Aquiles y Áyax, según Homero, jugando a los dados en su tienda. Ambas figuras están todavía representadas de perfil y con los ojos como vistos de frente, pero sus cuerpos ya no están dibujados al modo egipcio, con los brazos y las manos en colocación tan precisa y rígida. Evidentemente el pintor ha tratado de imaginar cómo aparecerían realmente dos personas que estuvieran una frente a la otra en aquella actitud. No le preocupó mostrar solamente una pequeña parte de la mano izquierda de Aquiles, quedando oculto el resto detrás del hombro.
Abandonó la creencia de que todo lo que él sabía que pertenecía a la realidad debía ser mostrado. Una vez quebrantada esta antigua norma y cuando el artista empezó a confiar en lo que veía, tuvo lugar un verdadero derrumbamiento. Los pintores realizaron el mayor descubrimiento de todos, el escorzo. Fue un momento tremendo en la historia del arte, aquel en que, tal vez un poco antes del año 500 a.C., los artistas se aventuraron por primera vez en toda la historia a pintar un pie visto de frente. En los millares de obras egipcias y asirias que han llegado hasta nosotros, nunca ocurrió nada semejante. Un vaso griego muestra con cuánto orgullo fue acogido este descubrimiento. Vemos en él a un guerrero ajustándose su armadura para el combate. Sus padres, que, uno a cada lado, le ayudan y probablemente le dan buenos consejos, aún están representados según rígido perfil. En el centro, la cabeza del joven también aparece de perfil y observamos que el pintor no encontró demasiado fácil encajar esta cabeza en el cuerpo, que está visto de frente. El pie derecho, asimismo, está dibujado de la manera segura, pero el izquierdo aparece escorzado. Podemos ver sus 5 dedos como una hilera de 5 pequeños círculos. Puede parecer exagerado detenerse en tan pequeño detalle, pero es que este significó nada menos que el arte antiguo estaba muerto y enterrado. Significa que el artista no se propuso ya incluirlo todo dentro de la pintura, en su aspecto más claramente visible, sino que tuvo en cuenta el ángulo desde el cual veía el objeto e inmediatamente junto al pie mostró el significado de la escena. Dibujó el escudo del joven guerrero, no en la forma en que podemos representárnoslo en nuestra imaginación, esto es, circular, sino visto de lado y como apoyándose contra la pared. Pero al observar esta pintura y la anterior, advertimos que las lecciones del arte egipcio no fueron simplemente descartadas y superadas. Los artistas griegos trataron de siluetar sus figuras tan claramente como les fuese posible y de incluir en la representación tanta parte de su conocimiento del cuerpo humano como pudieran, sin violentar su apariencia. Continuaban gustándoles los perfiles sólidos y el dibujo equilibrado. Se hallaban lejos de intentar la copia de la naturaleza tal como la veían en una ojeada. La vieja fórmula, el tipo formal de representación humana, tal como se desarrolló en esas centurias, se hallaba aún en su punto de partida. Solamente que ya no lo consideraron sagrado en cada uno de sus pormenores. La gran revolución del arte griego, el descubrimiento de las formas naturales y del escorzo, tuvo lugar en una época que es al mismo tiempo el periodo más extraordinario de la historia del hombre. Época en la que las ciudades griegas empiezan a interrogarse acerca de las tradiciones y leyendas antiguas y a inquirir sin prejuicios la naturaleza de las cosas, y en la que la ciencia tal como la entendemos hoy y la filosofía surgen entre los hombres. Mientras tanto, el teatro empieza a desarrollarse, naciendo de las ceremonias celebradas en honor a Dionisios. No debemos suponer, sin embargo, que en aquellos días los artistas se contaron entre las clases intelectuales de la ciudad. Los griegos acomodados, que regían los negocios de esta y que empleaban su tiempo en argumentar interminablemente en el ágora, y acaso también los poetas y los filósofos, consideraban en su mayoría a los pintores y escultores como gente inferior. Los artistas trabajaban con sus manos y para vivir. Permanecían en sus fundiciones cubiertos de sudor y de tizne. Se afanaban como vulgares braceros y por consiguiente no eran considerados miembros cabales de la sociedad griega.
Sin embargo, su participación en la vida de la ciudad era infinitamente mayor que la de un artesano egipcio o asirio, porque la mayoría de las ciudades griegas, en particular Atenas, eran democracias en las cuales a esos humildes operarios despreciados por los snobs ricos les estaba permitido, hasta cierto punto, participar en los asuntos del gobierno. En la época en que la democracia ateniense alcanzó su más alto nivel fue cuando el arte griego llegó a su máximo desarrollo. Tras rechazar a Atenas la invasión de los persas bajo la dirección de Pericles, se empezaron a erigir de nuevo los edificios destruidos por aquellos. En el año 480 a.C., los templos situados sobre la roca sagrada de Atenas, la Acrópolis, habían sido incendiados y saqueados por los persas. Ahora serían reconstruidos en mármol con un esplendor y una nobleza desconocidos hasta entonces. Pericles no era un snob. Los escritores antiguos dicen que trató a los artistas de la época como a iguales suyos. El hombre a quien confió los planos de los templos fue el arquitecto Ictino, y el escultor que labró las estatuas de los dioses y asesoró en la decoración de los templos fue Fidias. La fama de Fidias se cimentó en obras que ya no existen, pero importa mucho tratar de imaginarse cómo serían las mismas, pues olvidamos con demasiada facilidad los fines a que servía el arte griego de entonces. Leemos en la Biblia los ataques de los profetas contra la adoración de los ídolos, pero generalmente no asociamos ninguna idea concreta con tales palabras. Existen muchos otros pasajes como el siguiente de Jeremías. Porque las costumbres de los gentiles son vanidad. Un madero del bosque, obra de manos del maestro que con el hacha lo cortó, con plata y oro lo embellece, con clavos y a martillazos se lo sujeta para que no se menee. Son como espantajos de pepinar que ni hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo, que no hacen ni bien ni mal. Jeremías tenía presentes los ídolos de Mesopotamia, hechos de madera y de metales preciosos, pero en sus palabras podrían aplicarse exactamente igual a las obras de Fidias, realizadas tan solo unos cuantos siglos después de la época en que vivió el profeta. Cuando paseamos a lo largo de las hileras de estatuas en mármol blanco pertenecientes a la antigüedad clásica que guardan los grandes museos, olvidamos con excesiva frecuencia que entre ellas están esos ídolos de los que habla la Biblia, que la gente oraba ante ellos, que les eran llevados sacrificios entre extraños en salmos y que miles y decenas de miles de fieles pudieron acercarse a ellos con la esperanza y el temor en sus corazones, pues para esas gentes tales estatuas e imágenes grabadas del profeta eran, al propio tiempo, dioses. La verdadera razón a que obedece el que casi todas las estatuas famosas del mundo antiguo pereciesen fue que, tras el triunfo de la cristiandad, se consideró deber piadoso romper toda estatua de los dioses odiados. En su mayoría, las esculturas de nuestros museos solo son copias de segunda mano, hechas en la época romana para coleccionistas y turistas como souvenirs y como adornos para los jardines y baños públicos. Debemos agradecer esas copias, ya que ellas nos dan al menos una ligera idea de las más famosas obras del arte griego. Pero de no poner en juego nuestra imaginación, esas pálidas imitaciones pueden causar también graves perjuicios. Ellas son responsables, en gran medida, de la generalizada idea de que el arte griego carecía de vida, de que era frío e insípido y de que sus estatuas poseían aquella apariencia de yeso y vacuidad expresiva que nos recuerdan las trasnochadas academias de dibujo. El único ejemplar, Verbigracia, del gran ídolo de Palas Atenea que hizo Fidias para el templo del Partenón, difícilmente parecerá muy impresionante. Debemos atender a las descripciones antiguas y tratar de representarnos cómo pudo ser.
una gigantesca imagen de madera de unos 11 metros de altura, como un árbol, totalmente recubierta de materias preciosas, la armadura y las guarniciones de oro, la piel de marfil. Estaba también llena de color brillante y vigoroso sobre el escudo y otros lugares de la armadura, sin olvidar los ojos hechos de piedras preciosas resplandecientes. En el dorado yelmo de la diosa sobresalían unos grifos y los ojos de una gran serpiente enrollada en la cara interior del escudo estaban marcados también, sin duda, por dos brillantes piedras. Debió haber sido una visión atemorizadora y llena de misterio la que se ofrecía al ingresar en el templo y hallarse de pronto frente a frente con esa gigantesca estatua. Era, sin duda alguna, casi primitiva y salvaje en algunos de sus aspectos, algo que relacionaba todavía las imágenes de esta clase con las antiguas supersticiones contra las que había predicado el profeta Jeremías. Pero en aquel tiempo ya habían dejado de ser lo más importante esas ideas primitivas que hacían de los dioses demonios formidables que habitaban en las estatuas. Palas Atenea, tal como la vio Fidias y tal como la representó en su estatua, era más que un simple ídolo o demonio. Según todos los testimonios, sabemos que esta escultura tuvo una dignidad que proporcionaba a la gente una idea distinta del carácter y de la significación de sus dioses. La Atenea de Fidias fue como un gran ser humano. Su poder residía no en su mágica fascinación, sino en su belleza. Advertíase entonces que Fidias había dado al pueblo griego una nueva concepción de la divinidad. Las dos grandes obras de Fidias, su Palas Atenea y su famosa estatua de Zeus olímpico, se han perdido definitivamente. Pero los templos en los cuales estuvieron instaladas aún existen, y con ellos algunas de las decoraciones ejecutadas en tiempo de Fidias. El templo de Olimpia es el más antiguo. ¿Acaso se lo comenzó hacia el 470 y se lo concluyó antes del 457? En los espacios, las metopas, que se hallan sobre el arquitrabe están representadas las hazañas de Hércules. La siguiente imagen muestra el episodio de las manzanas de las Hespérides. Fue este un trabajo que ni él mismo quiso o pudo realizar. Hércules suplicó a Atlas, que es el que sostiene el cielo sobre sus hombros, que lo hiciera a él, y Atlas aceptó a condición de que Hércules sostuviera su carga entre tanto. En este relieve se ve a Atlas regresando con las manzanas de oro para Hércules, quien se halla erguido bajo su enorme carga. Atenea, la astuta colaboradora en todas sus hazañas, le ha puesto un almohadón sobre los hombros para hacérsela más soportable. En su mano derecha tiene de nuevo Atenea una lanza metálica. En su totalidad el tema está expresado con simplicidad y claridad maravillosas. Percibimos que el artista seguía prefiriendo mostrar una figura en una actitud erguida, de frente o de lado. Atenea está representada de cara al espectador y solamente su cabeza se inclina hacia Hércules. No es difícil advertir en estas figuras el prolongado influjo de las normas que rigieron el arte egipcio, pero notamos que la grandiosidad, la serenidad majestuosa y la fuerza de estas estatuas se deben también a esta observancia de las normas antiguas. Estas habían dejado de constituir una herencia que coartara la libertad del artista. La vieja idea de que importaba mucho mostrar la estructura del cuerpo, como si dijéramos sus goznes principales, para que nos ayudaran a darnos cuenta de la disposición del conjunto, incitó al artista a explotar la anatomía de músculos y huesos y a labrar una reproducción convincente de la figura humana, visible incluso bajo el velo de los ropajes.
En efecto, la manera de emplear los artistas griegos los ropajes para señalar esas principales divisiones del cuerpo revela la importancia que concedieron al conocimiento de la forma. Este equilibrio entre una adhesión a las normas y una libertad dentro de ellas es el que ha llevado a que se admirara tanto el arte griego en los siglos posteriores y que los artistas se hayan vuelto hacia sus obras maestra en busca de guía e inspiración. El tipo de obras que con frecuencia se encargaba a los artistas griegos pudo contribuir a que estos perfeccionaran su conocimiento del cuerpo humano en movimiento. Un templo como el de Olimpia se hallaba rodeado de estatuas de atletas victoriosos dedicadas a los dioses. A nosotros puede parecernos esta una extraña costumbre, pues por populares que lleguen a ser nuestros deportistas, no imaginamos que se tengan que labrar sus efigies para ofrecérselas a una iglesia en agradecimiento por la victoria conseguida en el último torneo. Pero los grandes deportes organizados por los griegos, de los cuales los Juegos Olímpicos eran, claro está, los más famosos, constituían algo muy diferente de nuestras modernas competiciones. Estaban mucho más ligados a las creencias y los ritos religiosos del pueblo. Los que tomaban parte en ellos no eran deportistas aficionados ni profesionales, sino miembros de las principales familias griegas, y el vencedor en esos juegos era mirado con temor, como un hombre al que le han favorecido los dioses con el don de la victoria. Para obtener esa virtud era para lo que originariamente se celebraban tales juegos, y para conmemorar y acaso perpetuar tales signos de gracia concedida por los dioses, para lo que los vencedores encargaban sus efigies a los artistas más renombrados de la época. Las excavaciones realizadas en Olimpia han descubierto gran cantidad de pedestales sobre los que se hallaban las estatuas, pero éstas han desaparecido. En su mayoría eran de bronce, probablemente fueron fundidas de nuevo cuando el metal escaseó en el medievo. Solo en Delfos fue hallada una de esas estatuas, la figura de una auriga, cuya cabeza podemos ver aquí. Difiere sorprendentemente de la idea general que uno puede haberse formado fácilmente del arte griego cuando solo se han visto reproducciones. Los ojos, que parecen a menudo tan vacuos e inexpresivos en las estatuas de mármol o que están vacíos en las cabezas de bronce, se hallan marcados por piedras coloreadas, como sucedía siempre en aquella época. Los cabellos, ojos y labios estaban ligeramente sobredorados, enriqueciendo y avivando el conjunto del rostro, sin que una cabeza semejante pareciera nunca chillona o vulgar. Observamos que el artista no trató de imitar una cabeza real con todas sus imperfecciones, sino que la obtuvo de su conocimiento de la forma humana. Ignoramos si la estatua de la auriga se pareciera a su modelo. Probablemente no se pareció en el sentido que nosotros damos a este término, pero constituye una imagen convincente de un ser humano de simplicidad y de belleza maravillosas. Obras como esta, no mencionadas siquiera por los escritores clásicos griegos, nos hacen pensar en cuántas de las más famosas de esas estatuas de atletas habremos perdido, tal como la del Discóbolo, el lanzador de disco, del escultor ateniense Mirón, que perteneció probablemente a la misma generación que Fidias. Se han encontrado varias copias de esta estatua que nos permiten al menos formarnos una idea general de lo que era. El joven atleta está representado en el momento en el que se dispone a lanzar el pesado disco. Se ha inclinado y balancea el brazo hacia atrás para poder arrojar aquel con la mayor violencia. En el instante siguiente dará un paso hacia adelante y lo dejará ir, impulsando el lanzamiento con un giro del cuerpo. La actitud parece tan natural que los deportistas modernos la han tomado como modelo y han tratado de aprender de ella el estilo griego de lanzar el disco con exactitud. Pero esto resultó ser menos fácil de lo que esperaban.
Olvidaron que la estatua de Mirón no es un fotograma de un documental deportivo, sino una obra de arte griego. En efecto, si lo observamos con mayor cuidado, encontraremos que Mirón ha conseguido su sorprendente sensación de movimiento por medio, principalmente, de una nueva adaptación de métodos artísticos muy antiguos. Situándonos frente a la estatua y fijándonos solamente en su silueta, de pronto nos damos cuenta de su relación con la tradición egipcia. Como los egipcios, Mirón nos presenta el tronco visto de frente, las piernas y los brazos de perfil. Al igual que ellos, ha compuesto su presentación de un cuerpo humano en base a los aspectos más característicos de sus partes, pero en sus manos, esa antigua y gastada fórmula se ha convertido en algo por completo diferente. En vez de reunir todos esos aspectos en la poco convincente disposición de una rígida postura, ha buscado un modelo real para situarlo en una actitud parecida y adaptarlo así de modo que parezca una natural representación de un cuerpo en movimiento. Si corresponde o no al movimiento más convincente para lanzar el disco, importa poco. La cuestión es que Mirón conquistó el movimiento, del mismo modo que los pintores de su época lograron conquistar el espacio. De todos los originales griegos que han llegado hasta nosotros, las esculturas del Partenón tal vez son las que reflejan más maravillosamente esta nueva libertad. El Partenón se construyó unos 20 años después del Templo de Olimpia, habiendo adquirido los artistas en este breve lapso una extraordinaria holgura y facilidad para resolver los problemas de una representación convincente. No sabemos quiénes fueron los escultores que realizaron esas decoraciones del templo, pero como Fidias hizo la estatua del altar, parece posible que de su taller salieran las esculturas restantes. Las siguientes dos imágenes reproducen fragmentos de la gran faja o friso anterior que corre alrededor del edificio, bajo el techo, y que representa la procesión anual en la solemne fiesta de la diosa. Se efectuaban siempre juegos y deportes durante esas festividades, uno de los cuales consistía en la peligrosa proeza de saltar adentro y afuera del carro mientras galopaban los 4 caballos que lo conducían. Tal exhibición es la que se muestra aquí. En un principio puede resultar difícil hallar hilación en este primer fragmento, porque el relieve ha sufrido muchos daños. No solo se trata de una parte de la superficie rota, sino que han desaparecido de ella todos los colores que probablemente hacían que las figuras se destacaran claramente sobre un fondo intensamente coloreado. Para nosotros, la calidad y la contextura del hermoso mármol son algo tan maravilloso que nunca pensaríamos en recubrirlo de color, pero los griegos pintaban incluso sus templos con fuertes y contrastados colores como el rojo y el azul. Mas por poco que haya quedado de la obra original, tratándose de esculturas griegas, siempre vale más tratar de olvidar lo que les falta por el puro placer de descubrir lo que ha quedado. Lo primero que vemos en nuestro fragmento son los caballos, en número de 4, uno detrás de otro. Sus cabezas y sus patas están suficientemente bien conservadas como para darnos una idea de la maestría con que el artista consiguió mostrar la estructura de los huesos y los músculos sin que el conjunto pareciese rígido o duro. De pronto advertimos que lo mismo ha debido suceder respecto a las figuras humanas. Por los rastros que han subsistido, podemos imaginar cuán desenvueltamente se movían y con cuánta claridad destacaban los músculos de sus cuerpos. El escorzo ya no ofrecía ningún gran problema al artista. El brazo con el escudo está perfectamente trazado, lo mismo que el flamante penacho del yelmo, y las curvas del vestido hinchado por el viento. Pero todos estos descubrimientos no acaban con el artista. Pese a cuanto haya podido disfrutar de esta conquista del espacio y el movimiento,
no experimentamos la sensación de que estuviera ansioso en demostrarnos lo que era capaz de conseguir. Pese a lo vivos y animados que hayan llegado a ser los grupos, aún encajan perfectamente en el orden de la procesión solemne que se mueve a lo largo de la pared del edificio. Ha conservado algo de la sabiduría artística de la estructuración que el arte griego recibió de los egipcios y del encaje dentro de un patrón geométrico que precedió al gran despertar. Y es esta seguridad manual la que hace que cada detalle del friso del Partenón sea tan lúcido y correcto. Toda obra griega de aquel gran periodo muestra esta sabiduría y pericia en el reparto de las figuras, pero lo que los griegos de la época apreciaban más aún era otra cosa: la libertad recién descubierta de plasmar el cuerpo humano en cualquier posición o movimiento podía servir para reflejar la vida interior de las figuras representadas. Sabemos por uno de sus discípulos que eso fue lo que el gran filósofo Sócrates, asimismo formado como escultor, recomendaba a los artistas que hicieran. Debían representar los movimientos del alma mediante la observación exacta de cómo los sentimientos afectan al cuerpo en acción. Una vez más, los artesanos que pintaban vasijas trataron de absorber los descubrimientos de los grandes maestros, cuyas obras de arte hemos perdido. Aquí vemos el conmovedor episodio de la historia de Ulises, cuando el héroe regresa a casa tras 19 años de ausencia, disfrazado de mendigo con bastón, y es reconocido por su vieja niñera, que se percata de la cicatriz que tiene en la pierna mientras le lava los pies. El artista estaba ilustrando una versión ligeramente distinta a la de Homero, en la que la niñera lleva un nombre distinto del inscrito en la vasija y en la que Eumeo, el porquerizo, no está presente. Quizá viera una obra teatral en la que se representó este fragmento, pues recordemos que fue también durante este siglo cuando los dramaturgos griegos crearon el arte del drama. Pero el caso es que no necesitamos el texto exacto para experimentar que algo dramático y emotivo está pasando, pues la mirada que intercambian la niñera y el héroe es casi más elocuente que las palabras. Desde luego, no hay duda de que los artistas griegos dominaban los medios para transmitir los sentimientos surgidos entre personas. Esta capacidad para hacernos ver los movimientos del alma en la pose del cuerpo es lo que convierte a una simple estela sepulcral como la que tenemos aquí en una gran obra de arte. El relieve muestra a Egeso, enterrado bajo la lápida como era en vida. Una doncella que tiene delante le ofrece un estuche del que parece escoger una joya. Es una escena tranquila que podemos cotejar con la representación egipcia de Tutankamón en su trono con su esposa ajustándole el collar. La obra egipcia también es maravillosamente clara en cuanto a su silueteado, pero a pesar de pertenecer a un periodo excepcional del arte egipcio, es un tanto rígida y afectada. El relieve griego ha soslayado todas esas embarazosas limitaciones, reteniendo la limpidez y la belleza en la distribución, que ya no es geométrica ni angulosa, sino holgada y flexible. La mitad superior está delimitada por la curva de los brazos de las dos mujeres, formando una línea que se corresponde con las curvas del asiento, modo sencillo de hacer que la belleza de Jesús se convierta en el centro de atención, con el fluir de los ropajes en torno a las formas del cuerpo, combinándose el todo para producir aquella sencilla armonía que solo vino al mundo con el arte griego del siglo V a.C. Muy bien, vamos a comenzar. Sí, Gombrich tiene toda la razón. La idea que nosotros tenemos acerca del arte griego viene principalmente de los romanos.
En la época del Imperio, muy a principios de este periodo, pues se hizo muy popular el mandar hacer copias de todas las grandes esculturas que ya existían en Grecia y que fueran mandadas a hacer generalmente por la gente que tenía muchos recursos, por políticos, principalmente por los patricios, la clase dominante. Se volvió prácticamente una moda. También es muy cierto que desde antes se habían desarrollado muchas escuelas de escultura en toda la parte sur de la península itálica, entonces realmente también la influencia viene de siglos anteriores. Y los romanos siempre reconocieron que lo que se había desarrollado en Grecia era increíble y ellos partieron de la filosofía, de los cánones de belleza, pues muchos de sus puntos de vista de cómo ellos veían el mundo para poder cimentar la propia cultura romana. Hoy en día son muy pocas copias las que sobreviven y lo mejor que podemos hacer es tratar de hacer reconstrucciones de los edificios, de las esculturas, para hacernos la mejor idea posible acerca de cómo eran ellos. Ahora, el periodo que tratamos en este capítulo es conocido como el de las tiranías populares. Es un momento en el que las élites, la aristocracia, digamos, está sumamente enojada porque hay gente que no tiene como esta sangre azul o este pasado aristocrático, no es parte de la élite y empieza a ganar mucha atracción entre el pueblo y se empiezan a hacer mucho, pero mucho, muy populares. Tanto es así que empiezan a ganar puestos políticos y es gente de muchísima influencia. Los apodan tiranos no en el mismo sentido en el que nosotros utilizamos esa palabra, sino más bien era como un sinónimo de señor, de soberano. Era aplicado para alguien que había llegado por la fuerza popular y no de una manera legal, y la manera legal era la vía hereditaria. Para darnos más o menos una idea, más bien lo que se pregonaba era lo que hoy podríamos llegar a llamar como populistas, ¿no? Una persona que a lo mejor no viene de una tradición política aciaga o no viene de la línea que se espera que venga y pues por la atracción del pueblo, por el apoyo de la gente, es que sube al poder. Sin embargo, precisamente porque no estaba legitimado, no tenía esta vía hereditaria que era la que finalmente le daba el poder a los monarcas durante la Edad Antigua y pues posteriormente también durante la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, pues en muchas ocasiones actuaban fuera de la ley, la torcían, la adecuaban a sus propios intereses y por eso es que también la palabra tirano se fue relacionando con un gobernante que se salta las leyes y que ejerce el poder de una manera autoritaria. Sin embargo, esto es visto como uno de los primeros intentos para la democracia. El hecho de que absolutamente todos los ciudadanos de cada una de las polis griegas votaran, sí, eran solamente los hombres, no se incluía a los esclavos, no se incluía a las mujeres, no se incluía tampoco a los extranjeros. Entonces realmente votaba un mínimo porcentaje, pues aproximadamente como un 10%, 10-15%. Pero ya cuando menos tenemos allí la idea de que alguien puede ser elegido por un consenso público y no porque venga de una determinada familia.
Ahora, esto es indicativo de que realmente sí, las cosas ya están cambiando. Generalmente el poder aquí en la Tierra se tiene o se obtiene más bien de una fuente divina, o eso es lo que creían precisamente en la antigüedad. El rey, el faraón, era el descendiente mismo de los dioses. Y en el momento en el que ya estamos aceptando dirigentes que no tienen que ver nada con esta línea divina, estamos dándole mucho más importancia a la experiencia que tenemos aquí en la Tierra, a lo que es el ser humano, a lo que es capaz de hacer independientemente de dónde venga. Y eso es lo que se representa en el arte. Vamos por puntos. Empecemos por la pintura. Gombrich menciona el escorzo. El escorzo básicamente es la representación de un determinado objeto, no desde el eje desde donde se le puede ver mejor. Por ejemplo, si nosotros tomamos, no sé, cualquier objeto, una libreta. En este caso, esta libreta, como mejor la puedo llegar a representar, es precisamente en el ángulo en donde mi punto de visión o donde se origina mi visión es en un ángulo perpendicular con el eje más largo del objeto. Entonces, este sería su mejor punto de representación. Ahora, si yo hago un escorzo, entonces estaría adecuando o estaría alineando mi punto de visión, es decir, la línea imaginaria que sale de mi ojo, y lo estaría posicionando, el objeto lo posiciono precisamente alineado o en paralelo con el eje más largo de este objeto. Entonces, así, de esta manera, es muy difícil reconocer que es una libreta. Y por eso es que esta manera de representar las cosas cambia completamente la representación que tendremos dentro de la misma pintura. Es decir, aquí el griego ya no está representando las cosas como los egipcios. Los egipcios lo que hacían era representar conceptos. Si hacían un ave, si hacían una espiga de trigo, si hacían un escarabajo, si lo que ellos hicieran, si hacían una barca o lo que vimos en el capítulo pasado, el estanque y los peces, siempre los van a representar de manera en la que se vean mejor. Y esto es para que se pueda entender el objeto de la mejor manera posible, porque su representación no es naturalista, es decir, no tiene que ver con cómo es que nosotros vemos el objeto en la naturaleza. Las representaciones siempre son simbólicas, entonces por eso es que no importan los puntos de vista. Pero aquí con los griegos sí importan esos puntos de vista, porque el griego ya empieza a ver que puede representar las cosas más bien desde la experiencia humana, y desde la experiencia humana no todo es concepto, no todo es símbolo. En muchas ocasiones un pez es simplemente un pez, un estanque es simplemente un estanque, y no tiene por qué ser nada más una idea. Puede ser una idea que asemeje lo que es la experiencia real, lo que es la experiencia que tengo con mis ojos. Y esto es también porque los griegos ponderaban muchísimo la vida, el estar vivos, la experiencia de estar vivos. ¿Por qué? Porque ellos concebían ese más allá no como los egipcios, con que es casi exactamente igual todo, sino más bien con que ellos accedían a un lugar completamente gris en donde, pues ya sin el cuerpo,
pues no tendrían sensaciones, no tendrían pues evidentemente sentidos. No hay gusto, no hay oído, no puedes ver nada, no puedes gustar nada, no puedes oler nada, no puedes sentir nada y realmente estamos en un estado de anedonia, es decir, sin ningún tipo de placer. Sí, sin dolor, pero sin placer. Y eso es lo que se consideraba como la condición eterna. Pero pues eso parece sumamente triste en comparación con la experiencia de poder ver una flor, poder ver un amanecer, poder oler la comida que está haciendo la abuela, poder sentir, acariciar a tu hijo o tu sobrino o a tu pareja. A esas experiencias nada les gana. Y es por eso que la experiencia humana está llena de color y está llena de sensaciones y esas representaciones de lo ideal, de ese más allá, siempre están como muy acartonadas y es lo que ellos finalmente van a ver en el arte egipcio. Ahora, esto también se proyecta dentro de la misma arquitectura. Por ejemplo, Gombrich habla acerca de los triglifos y las metopas, estos elementos arquitectónicos que se encuentran en la parte de arriba, en donde tendremos varias esculturas en relieve y ciertos elementos que están hechos como por 3 líneas. Él menciona que es como una remembranza o como un residuo de lo que fueron las antiguas construcciones de madera. Sí, es cierto, en muchas ocasiones los artistas en el momento en el que cambien de materiales van a hacer muchos elementos que aparentan lo que se hacía con el material anterior. Esto sobre todo va a ser una constante durante el siglo XIX. Y es que sí, admitámoslo, en el momento en el que tenemos a lo mejor un nuevo material, pues sí vamos a elegir en muchas ocasiones ser formas seguras que ya hacíamos con los materiales anteriores antes de aventurarnos a ver cuáles son las posibilidades que puede ofrecernos ese nuevo material. Si bien es cierto que los templos griegos ya hechos con mármol conservan mucha de la forma de los antiguos templos en madera, la ubicación de los triglifos no coincide necesariamente en dónde se posicionaban las vigas. Hay otras investigaciones evidentemente mucho más recientes que apuntan hacia que en realidad estamos ante un juego de visión en el momento en el que nos paramos afuera del templo griego y estamos viendo las metopas. Pongámoslo en perspectiva y tratemos de imaginar que estamos justo afuera del templo griego. Lo que nosotros tenemos en nuestro ángulo de visión son las columnas. Y de hecho, en el momento en el que la gente entraba dentro del patio sagrado, dentro de lo que se le conoce como el temeno, podía alcanzar a ver por ahí a lo lejos, adentro del templo, a la diosa. Más o menos, no muy bien, porque conforme iban avanzando a través de las puertas, se podía visibilizar a esta diosa y no siempre se podía, ya que los ángulos cambiaban y evidentemente van a estar estorbándonos las columnas. Pero era como una sensación en la que sí, la diosa está allí presente, pero no se deja ver del todo. Y este tipo de experiencia para con los dioses es lo que encontramos generalmente durante la tragedia griega, en el que los dioses sabemos que están ahí, nos están viendo todo el tiempo,
pero realmente se esconden, se metamorfosean, en algunas ocasiones se hacen pasar por alguien más, por conocidos o por desconocidos, y están para poder cambiar las cosas a su favor. Entonces, esta idea de que la diosa se vea y no se vea es completamente intencional. Ahora, si nosotros vemos hacia arriba, si vemos hacia las metopas en donde están las esculturas, en el caso particular del Partenón, nos están narrando la titanomaquia, este evento, esta guerra que tienen los titanes y los dioses olímpicos para poder hacerse del poder. Es la guerra que se desata después de que Zeus le declara la guerra a su padre Cronos, y al salir victorioso se queda con el trono del Olimpo. Por lo tanto, nosotros estamos viendo todas esas escenas que son como pasajes extraídos de toda la historia, de toda la épica, y los estamos viendo en segmentos a través de estas líneas, de estos triglifos que son curiosamente muy parecidos a las columnas. Estas 3 líneas es como si fueran las estrías de las propias columnas que vemos hacia abajo. Entonces, realmente en el momento en el que colocamos nuestros ojos hacia arriba, que vamos siguiendo el alto de la columna, podemos alcanzar a ver que se repiten, pero en este caso de una manera simbólica. Es como si estuviéramos en el mundo del revés, que este es un concepto que también ya manejaban los egipcios para con su arte, y estuviéramos nosotros como adentro del templo y viéramos a los dioses que están en plena batalla, en esta acción de que se ven, no se ven, y se alcanzan a ver todas estas partes que tratan de transmitir todo el dinamismo, todo el movimiento, pero sobre todo toda la carga emocional, en el momento en el que los poetas transmitirán estos mismos sentimientos al instante de estar cantando la épica. Por lo tanto, el escultor, esos digamos como fotogramas, trata de que estén cargados de todo ese drama, de toda esa tragedia, porque simplemente son como snapshots de las historias que se cuentan en todos lados. Ahora, finalmente, la escultura. Y si bien sí, los relieves son escultura, pero aquí hablemos acerca de las esculturas que no están adosadas a la arquitectura. En realidad, aquí lo que trataban de hacer los escultores es, en efecto, como dice Gombrich, tratar de tomar lo mejor que había en todas partes. Si un escultor había retratado con mucha naturalidad unos brazos, bueno, pues vamos a copiarlos. Si alguien más había copiado o había podido representar unos pies increíbles, vamos a tomarlo. Entonces, aquí es muy importante la idea de que pues en Grecia no hay derechos de autor, y pues eso va a propiciar a que en sí toda la cultura en general tenga una elevación, porque se va a ir repitiendo lo que todo el mundo considera como mejor, como excelente, como lo más bello de lo bello. Y no tanto se potencia o se le da valor a la originalidad individual como lo es hoy en día. Y en el momento en el que tenemos estas esculturas tan bellas, compuestas de absolutamente todo lo más hermoso que nos hemos encontrado, nos está transmitiendo ese concepto más que nada de la belleza y por lo tanto de lo ideal, de lo que se espera, a lo que el ser humano debe de apuntar, a esa belleza. Y no estoy hablando solamente de la belleza física, estoy hablando acerca de la belleza, pues puede sonar
medio cliché, pero de la belleza interior que se manifiesta en el exterior. ¿Y cómo es esto? Por medio del deporte. Si ustedes han hecho deporte, pero realmente con un compromiso, no nada más de ir un ratito al gimnasio, ya cumplí y al rato me echo unos tacos, no, sino realmente hacer deporte con dedicación, con compromiso y tener en la mente sobre todo una idea de que al día siguiente me voy a superar a mí mismo. Esto es lo que los griegos pensaban que era lo mejor. ¿Por qué? Porque, pues como ellos mismos decían, mente sana en cuerpo sano. Antes que nada, el atleta dedicado debe realmente de hacer un sacrificio de su vida personal para poder ser excelente, para poder realmente ganar y poder saciar esa hambre de triunfo. Que sus contrincantes no son los demás, su verdadero contrincante es el mismo. Es el mismo el que se va a poner la disciplina de no salir con los amigos en el momento en el que tiene que entrenar, de no desvelarse, de comer correctamente, de ir al gimnasio, inclusive en los días en los que no tiene ganas más que sentarse a ver la tele todo el día o estar scrolleando en las redes sociales. Es decir, el atleta simbolizaba la persona que tenía un verdadero compromiso consigo mismo y que se proponía ser excelente. Y esa excelencia solamente se adquiría cuando uno se vence a sí mismo por algo más grande que la satisfacción inmediata. Ese es el meollo del asunto con la ideología de los griegos. Y por eso es que a los romanos les encantaba eso y decidieron integrar ese arte a su propia cultura. Y yo creo que es algo que sí vale la pena que sigamos recordando y sigamos teniendo bien presente. Las esculturas realmente van a ser esa representación de expectativa y eso contrasta en gran medida con lo que tenemos en la vida real. Contrasta con cómo realmente somos nosotros, llenos de defectos y pues a lo mejor no tan disciplinados como quisiéramos, no tan excelentes, no tan ideales como quisiéramos, pero está bien, porque realmente la excelencia pura la pueden alcanzar estos deportistas por su enorme dedicación. Ellos están más cerca de los dioses y pues ni qué decir de los héroes de las tragedias, que ellos inclusive dan su vida por el bien común. Y aquí es en donde principalmente la Ilíada nos muestra este debate que tiene Aquiles entre el ser egoísta y finalmente sentir piedad y compasión por los demás. A pesar de tener una fuerza sobrehumana y capacidades sobrehumanas, porque pues es hijo de una diosa. Básicamente la idea de lo griego es trascender lo humano y poder alcanzar esta excelencia divina. Estando vivos, esta vía era considerada la guerra primero y después el deporte. Y como vemos, pues esto se manifiesta en todas las artes y es el fundamento de la tragedia. Y hasta aquí la lectura de la historia del arte de Ernst Gombrich. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, si quieres saber más acerca de la historia del arte, revisa el sitio censoscultura.org para acceder a los distintos cursos que ofrecemos. Asimismo, si deseas apoyar este proyecto y te gusta ver más contenido de historia del arte de manera crítica y con un enfoque filosófico, nos puedes apoyar con un pequeño donativo en PayPal. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente capítulo.